RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 18 de febrero del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar con nosotros desde muy temprano a través de @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, RCR 750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Si tienen problemas técnicos con alguna de ellas, pueden intentar con las demás para tener acceso a nuestra señal y a la información que compartimos desde tempranito con ustedes. Escuchaban ustedes un resumen de las noticias más destacadas en Venezuela y el mundo. Sin duda alguna, esta rueda de prensa que ofreció ayer Nicolás Maduro para ofrecer detalles, si lo podemos calificar de alguna manera, del proceso de vacunación que se inicia hoy bajo el más absoluto secreto, y lo decimos con ironía, con tristeza y preocupación, en nuestro país. Ayer conversábamos con el presidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Enrique López Loyo, y él, bueno, lamentaba esta situación, que existan las vacunas, como decía el doctor Villasmil, con quien también conversamos, pero que no se conozcan los detalles del plan de vacunación. Entre otras cosas, lo que se nos ha dicho, y lo destaca la prensa internacional, yo les diría que con estupor, es que Maduro anunció vacunas para personal médico y el aparato del chavismo en Venezuela. Y más allá de las consideraciones éticas para la salud en general, las observaciones que viene haciendo desde hace bastante tiempo la Organización Mundial de la Salud sobre la necesidad de priorizar a los sectores más vulnerables frente a esta pandemia, incluyendo los adultos mayores, bueno, llama la atención que se utilice el dinero de todos los venezolanos, que es dinero de todos los venezolanos, aunque digamos, lo usan como cuenta personal para proteger a su aparato político y militar. Y comento el primer párrafo de la nota del País de España, que da cuenta de esta información, que no pasó, como ustedes comprenderán, desapercibida. Venezuela recibió el fin de semana el primer lote de 100.000 vacunas rusas Sputnik 5 para enfrentar la pandemia de coronavirus, y Nicolás Maduro anunció la puesta en marcha de un proceso de vacunación a partir de este jueves, con personal médico y los militares chavistas, leo la nota textual, que afirmó estarán protegiendo, esto está entre comillas, a la gente en las calles. Las prioridades de la vacunación incluirán también a los miembros del aparato bolivariano, personal militar y políticos de alto gobierno, miembros del partido oficialista, gobernadores, alcaldes y policías. Este anuncio ha generado irritación en muchos actores civiles y políticos opositores, y bueno, yo diría que esto tiene que generar alarma en la comunidad internacional, sobre todo en los organismos sanitarios. Ayer la OPS daba información acerca de la mesa nacional que se ha instalado en Venezuela para acceder al COVAX, al Fondo Global de Vacunas, este mecanismo internacional que se ha creado con fondos privados y públicos. Se necesitan 18 millones de dólares inicialmente para poner a funcionar esto. Y que haya vacunas para todos los venezolanos, y lo que se nos dice, lo primero que se nos dice es que, bueno, van a proteger, sí, pero a su gente. Y además no de gratis, porque la vacuna rusa tiene un costo. Una de las prioridades para muchos países, sobre todo aquellos que están retomando las clases de forma presencial, es el personal docente. Está en la línea de prioridades. En Venezuela nada de esto se nos ha dicho. Sin embargo, sí anunciaba Nicolás Maduro hace algunos días que se iniciaban las clases de forma presencial en el mes de marzo, es decir, faltan escasas 2 semanas, unos días. Para hablar acerca de este tema, me dicen, tenemos en la línea telefónica a Griselda Sánchez. Ella forma parte, es responsable del, digamos, dirigente sindical del magisterio
en el área metropolitana de Caracas. Como siempre, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola María Alejandra, no, gracias a ti por la oportunidad y porque, bueno, siempre nos estás allí, María Alejandra, apoyando, porque verdaderamente en Venezuela no se le reconoce el trabajo que tiene el docente, la importancia además que tiene el maestro en una sociedad. Hoy vemos cómo en Venezuela Nicolás Maduro y su gabinete ejecutivo hablan de un regreso a clases sin importarle, María Alejandra, el tema de cómo están hoy los docentes en Venezuela, que hoy no es la pandemia la que no permite que los trabajadores podamos continuar y regresar a hacer además lo que a nosotros nos gusta, porque nos formamos, porque amamos nuestra labor, porque creemos en la educación, porque entendemos además la importancia de la misma. No hemos regresado, no porque estamos en rebeldía, no porque hoy estamos protestando, ojo, que sí estamos protestando, María Alejandra, pero hoy no regresamos porque no tenemos pasaje, porque con 3 o 4 dólares nadie puede vivir, ni un docente, ni un administrativo, ni un obrero puede regresar a las aulas porque no tenemos las condiciones económicas para regresar. Y creo que allí se debe centrar el tema. ¿Cómo regresar? O sea, hoy, antes de irnos en marzo, la diáspora ya iba por el 50% de educadores que se han ido. Hay renuncias masivas en el Ministerio de Educación. Bueno, tanto así que cuando los docentes van a renunciar le dicen que no le aceptan la renuncia porque ya no tienen cómo sustituir a estos trabajadores que se han ido de sus áreas. Por ejemplo, en las áreas científicas ya no nos queda nada. En química, física, matemática, la diáspora es grandísima, de educación física. Ya no hablamos de las 3 Marías porque ya esto se extendió. O sea, aquí los docentes de castellano, de historia, todos se han ido. Hay muchísima diáspora hoy en el sector educación. Números específicos, decirte, María Alejandra, mira, ha renunciado ya un 60, un 70, un 50, bueno, ya no se sabe nada, porque entonces, a raíz que se quema también oficinas del Ministerio de Educación, pues el acceso a la información es más difícil. Muchos no están trabajando, unos van un día, otros días no, porque hay muchos trabajadores del Ministerio de Educación, del área administrativa, que se han enfermado de COVID. Entonces, bueno, la situación pandemia y lo que está pasando en el país realmente no permite que nosotros podamos regresar. Lo otro es, María Alejandra, ¿por qué se suspenden las clases en Venezuela? Prácticamente ha sido otro año perdido, María Alejandra. O sea, ya llevamos 2 años perdidos, o sea, donde las clases han sido imposibles de continuar. ¿Por qué? Porque hay un problema de raíz, que es el tema salarial, el tema contractual, que los docentes tuvieron que salir a reinventarse para no morirse, porque con lo que ganan no pueden ni siquiera comprar un atamel. Y además de eso, María Alejandra, nos preocupa grandemente que quede la responsabilidad de regresar a las aulas por parte de las madres, padres y representantes. O sea, aquí lo que se está viendo es que van a ser ellos los responsables de comprar todos los equipos de bioseguridad, que sabemos que son costosos. Un alcohol está costando hoy 5 millones de bolívares. Entonces tú me dirás, María Alejandra, unas escuelas que se caen en Venezuela, y no es por las sanciones, porque nosotros hemos venido denunciando esto desde antes del año 2018. O sea, las escuelas en Venezuela hoy se caen, las infraestructuras de los planteles, nosotros diríamos, de cada escuela, de cada 10 escuelas que visitamos, María Alejandra, 7 están en un alto deterioro de su planta física. Las que más o menos están más cuidadas son las escuelas, algunas de ADEP, algunas de Fe y Alegría, porque hasta estas escuelas también han sido, están totalmente deterioradas. Aquí no hay servicios de agua, los salones no tienen luz. O sea, hay un tema realmente de destrucción de nuestro sistema educativo, que además nosotros hemos entendido que es una cuestión planificada, que esto no es casualidad. Y por eso nosotros hemos reclamado, hemos resistido a esto. Hemos ido, María Alejandra, hasta la vicepresidencia a conversar, porque nosotros queremos solución. Nosotros no podemos esperar que se resuelva el tema político en Venezuela. Yo creo que la educación
tiene que ser definitivamente la prioridad para cualquier nación, Alejandra. Y sea el partido que sea aquí, o sea, las naciones tienen que entender que sin educación no hay presente ni hay futuro para nadie. Por supuesto que en Venezuela... Le pregunto a Griselda Sánchez sobre la situación de los planteles educativos. ¿Qué puede compartir con nosotros? Porque hemos hablado con médicos, especialistas, sobre el impacto, el alcance que puede tener el regreso a clases sin las debidas normas de bioseguridad en el medio de la pandemia, tomando en consideración que los niños, adolescentes son vectores de transmisión, especialmente en el caso concreto del COVID-19. ¿Qué puede compartir con nosotros? Sí, María Alejandra, bueno, fíjate, el tema es que los niños van a ir a las escuelas y cuando regresen, van a regresar a la casa con sus abuelos, con su mamá, con su papá, se van a contagiar. El alto nivel, el virus ahorita está en una fase de contagio fuerte. Ya vimos que en el mundo ha sido fuerte la segunda fase del virus. En Venezuela no va a ser la excepción. Nosotros, con mucha responsabilidad, tenemos que hacerle un llamado a los padres para que esto no ocurra, porque además, María Alejandra, tengo que decirte que la mayoría de los estudiantes que hoy están en las escuelas públicas del país se están criando con sus abuelos, porque sus padres se han ido, han migrado, sus padres tienen 3, 4 años que se fueron y son los que, o sea, hoy están viviendo por lo que le mandan, pues, los hijos a sus padres para que puedan mantener a sus hijos. Entonces, es una cuestión bien engorrosa, es una cuestión de irresponsabilidad. Bueno, todos sabemos que Nicolás Maduro es un grandísimo irresponsable, pero no podemos permitir que hoy se ponga en riesgo la vida de tantas personas. Además, la vida del maestro, la vida del obrero, del administrativo. O sea, las escuelas están llenas de gente de la tercera edad, entonces no podemos permitir que esto ocurra. Bueno, otra cosa, Nicolás Maduro dice los maestros van a regresar. Bueno, que lo ponga todos los días, decir es verdad que van a regresar, y yo los invito a ustedes, a los periodistas que hacen una excelente labor, un excelente trabajo, que hagan su trabajo de investigación para que vean cómo van a estar las escuelas, porque el tema es que no hay posibilidades de ir todos los días. Los docentes hoy, María Alejandra, están yendo a las instituciones una vez cada 15 días en semana flexible para dar algunas asesorías. Yo creo, a mí la gente me pregunta, ¿y qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? Lo primero es activar un plan de emergencia nacional para el sector educación. Eso hay que hacer, pero inmediatamente, María Alejandra, para que podamos reanudar nuestras actividades. Acá hay un problema grandísimo con el Internet, cada día está peor, no podemos decir que mejora, porque incluso en Caracas es muy difícil. Imagínate cómo están las regiones del país, sin servicio de Internet, sin nada. Entonces, el docente que tiene un teléfono que pudiera hacer algo no puede porque tampoco tiene Internet, porque además las tarifas subieron grandemente. Hoy las tarifas están entre $4 y $5 mensuales, $4 y $5 que el maestro no gana. No lo gana, María Alejandra. Un docente hoy especialista, con posgrado, con más de 15 años de servicio, no gana $5. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Activar un plan de emergencia nacional para buscar equipos tecnológicos, trabajar, colocar antenas para que realmente la señal logre calar y entrar en Venezuela, porque entendemos que este virus llegó para quedarse y que no sabemos cuál va a ser el tiempo que vamos a estar así, y buscar la forma, ya en 6 meses, María Alejandra, con voluntad política, pudiésemos nosotros tener un mejor panorama con el tema del regreso a clases. Pero no puede ser en Venezuela presenciales por el tema de cómo está hoy de destruido el país, de cómo hoy las escuelas no tienen posibilidad de atender a nuestros jóvenes. Además, las matrículas en algunas instituciones, matrículas que pasan los 30 alumnos. Entonces hay que ver, hay que evaluar todo esto. Si tenemos mucha deserción escolar, en algunas instituciones hay pocos niños, pero en algunas. O sea, el tema es que hay que esperar que realmente todo esto pase para entonces entender, bueno, mira, estamos así, estamos por aquí, vamos a hacer esto, vamos a activar primero que nada el salario del docente para que ellos puedan ir a las escuelas, porque el pasaje, bueno, ¿cuánto está hoy el efectivo, María Alejandra? Yo creo que este llamado que hizo Nicolás Maduro es una responsabilidad más, que también él lo viene anunciando desde hace tiempo, pero están como calculando qué es lo que van a hacer.
Por supuesto, es una decisión que no ha sido planificada, que no ha sido consultada con los docentes y que es una mentira más para que la gente se aquiete y diga, bueno, sí, en marzo regresamos. Pero ya todos sabemos que en el mundo el virus continúa, se sigue acabando con la vida de muchos ciudadanos y que en Venezuela no podemos exponernos a esto porque además nuestros hospitales hoy están totalmente sin insumos para atender las contingencias que se puede presentar con este regreso a clase, que estos jóvenes van a exponer su vida, que van a exponer la vida de sus familiares, porque cuando ellos regresen, ellos van a contagiar a sus familiares en el hogar. O sea, el llamado que le hacemos a la población es activarnos, es estar atentos, a sensibilizarnos ante este hecho de lo que hoy ocurre con la educación en el país, y que bueno, y que si todos nos unimos y que si todos hacemos una campaña informativa, porque es lo que queremos, una campaña para informar las consecuencias de lo que aquí puede ocurrir, bueno, pues la gente tome conciencia, María Alejandra, y entienda que no debe mandar sus hijos a los planteles porque se pueden contagiar también ellos. Griselda Sánchez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, secretaria de Contratación Colectiva y Reclamos del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital. Bueno, ofreciendo detalles, su opinión, su análisis acerca de este anuncio sobre el regreso a clases presencial en Venezuela a partir del mes de marzo, en medio de la pandemia de coronavirus. Vamos a la pausa y de regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los trajes de baño Yuyu diseñados por Georgiana Reyes están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del regreso a clases de manera presencial en nuestro país, un anuncio que hizo recientemente Nicolás Maduro. Esto ocurriría aparentemente a partir del mes de marzo, nos decía Griselda Sánchez en el corte anterior, representante del Magisterio en Caracas, que probablemente eso no va a pasar por la situación de los planteles, pero también por la situación laboral en el sector. Nos acompaña Olga Ramos, de Asamblea de Educación, profesora. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, con mucha preocupación, interés en torno a este tema. Tiene que ver con el regreso a clases en nuestro país en medio de la pandemia. Yo le pediría un comentario inicial al respecto, porque ciertamente, como nos decía nuestra invitada anterior, los docentes que llevan, yo diría que años, manifestando por los bajos salarios, las condiciones
laborales ahora tienen que o tendrán que lidiar con una circunstancia muy particular que tiene que ver con la pandemia de coronavirus. Bienvenida, la escuchamos. Mira, lo primero que creo que tenemos que comenzar a pensar es que los estudiantes, sobre todo los más pequeños, tienen una deficiencia muy grande con el cierre de las escuelas. Es decir, les cambió la vida, no es fácil que se puedan adaptar, pero en términos de procesos de aprendizaje, cuanto más pequeño eres, más difícil te resulta trabajar a distancia. Y en Venezuela, esto ha pasado, por cierto, en todo el mundo y incluso se ha demostrado que se reduce la cantidad de cosas que se aprenden. Sin embargo, en Venezuela está mucho más grave la situación porque lo que tenemos no es ni siquiera un modelo de educación a distancia propiamente dicho. O sea, lo que tenemos aquí es una especie como de mezcla entre educación a distancia y educación en casa mal diseñada, lo que por supuesto hace que los procesos sean de mucho menor calidad y por lo tanto haya mucho menos aprendizaje. Lo que pasa es que en Venezuela nosotros hemos dejado que el Ministerio de Educación demonice la evaluación y entonces aquí nadie reclama que no se evalúe de verdad y a fondo y no se está apreciando con detalle cuánto aprendizaje están perdiendo. Además de la frustración que puede significar para los niños el no estar en clase y el tener esa dinámica que no comprenden muy bien, no son evaluados y por lo tanto no se puede apreciar la cantidad de cosas que no están aprendiendo. Y una cosa más que también es importante, y es que buena parte de las familias en Venezuela no están preparadas para desarrollar el proceso de aprendizaje en casa. Por lo que si tú tuvieras un acompañamiento mejor por parte del Estado, pues podrías garantizar que se perdiera menos aprendizaje, pero sin eso, obviamente, le están perdiendo mucho más aprendizaje del que deberían, y eso va a ser una gran deuda que vamos a tener con ellos y que no se va a poder recuperar de buenas a primeras. Eso es con respecto a la necesidad de volver a clases en una fórmula que sea por lo menos semipresencial, que garantice que los estudiantes puedan tener la interacción que les corresponde para poder aprender. Cuanto son más grandes, están, por ejemplo, los estudiantes de bachillerato, tienen mucha más facilidad para manejar su propio aprendizaje y por lo tanto los sistemas de educación a distancia pueden funcionar un poco mejor si están bien diseñados. Eso es solamente hablando de la necesidad por la que se está replanteando en todo el mundo y por la que se está replanteando en Venezuela la idea de tener clases por lo menos en una combinación semipresencial. Ahora, de allí a que sea factible, esa es otra cosa, porque las escuelas están en pésimo estado, no hay servicios en muchas de ellas y entonces cuando digo no hay servicios, incluye y en muchos casos fundamentalmente no hay agua y tú en una escuela sin agua no puedes tener a un grupo de niños, aunque sea pequeño, garantizando las medidas de bioseguridad y además de eso no hay transporte. No hay un rediseño para eso, o sea, si tú vas a cambiar así como se cambió de presencial a esa cosa que se llama cada familia una escuela, que no es ni una cosa ni la otra, sin diseño tú no puedes volver a cambiar a una mezcla distinta, tampoco sin un buen diseño, o sea, tú tienes que tener un cambio en los tiempos, un cambio en la rutina, un cambio en la planificación que le permita al docente, al que se referían en la sección anterior, que está en muy malas condiciones de vida y que está teniendo que asumir muchos costos sin tener los ingresos para eso, tú tienes que, por ejemplo, pagarle más tiempo porque va a requerir más tiempo de dedicación con esa nueva versión mixta. Necesitaría inclusive tener un asistente o tener gente que lo apoye y eso no lo va a tener. Entonces, no necesariamente es sencillo decir, ahora volvemos y entonces vamos a tener sesiones presenciales y sesiones a distancia y en lugar de tener 30 niños en el aula, vamos a tener 15 y vamos a hacerlo 2 veces a la semana en vez de... O sea, eso no es solamente la forma de resolverlo. Tú necesitas cambiar la planificación. Primero necesitarías evaluar cuánto han aprendido los niños.
Segundo, hacer un proceso de recuperación de aprendizaje. Tercero, replanificar con la lógica de presencialidad varias veces a la semana por grupo. Cuarto, tendrías que aumentar los tiempos y por lo tanto los costos. Y hay un requisito que tiene que ver con lo que estaba diciendo antes. Tú no puedes llegar a la escuela si la escuela no está en condiciones. Es decir, tendrías que hacer una inversión previa. Y además, en todos los casos tendría que tener características específicas porque ni todas las escuelas están en las mismas condiciones ni la pandemia se está comportando de la misma manera en todos los lugares del país. Ahora, dos inquietudes. Una tiene que ver con la deserción de los educadores, de la cual hablaba Griselda Sánchez en el corte anterior, el impacto que esto puede tener, porque tomando en cuenta los bajos salarios o la inexistencia del salario en Venezuela y las durísimas condiciones de vida, muchos han decidido dejar el trabajo, dedicarse a otra cosa o sencillamente abandonar el país. Yo le pediría un comentario sobre este tema y en segundo lugar, bueno, la prioridad que ha establecido, al menos lo que se dijo ayer, Nicolás Maduro para la vacunación contra el coronavirus, no incluye inicialmente, por lo que escuchamos, al sector educación, ni siquiera a los adultos mayores que todavía dan clases en nuestro país. Yo le pedí un comentario sobre estos dos temas. Miren, sobre los docentes primero, los docentes han optado por varias alternativas. Una de ellas es quedarse haciendo su trabajo y hacer trabajo adicional. En este caso, creo que es importante que se tome en consideración que si se va a aumentar el tiempo de dedicación porque van a tener actividades presenciales y actividades no presenciales, el docente que tiene ese doble trabajo va a tener que dejar el trabajo adicional. Por lo tanto, no va a poder tener ni siquiera haciendo un esfuerzo mayor. Esto lo estoy poniendo como ejemplo porque hay muchos docentes que se han ido del país, aunque son muchos más los que se quedaron en el país y dejaron la educación. Pero también hay una buena proporción de aquellos que no han dejado la educación y están haciendo trabajos, inclusive en algunos casos vendiendo cosas, o sea, para poder sobrevivir. Y entonces, si tú a ese docente le quitas el tiempo que él está dedicando a la otra actividad, no va a poder dedicarse a la docencia. Además que es importante que todos sepamos que los docentes están trabajando en otras cosas para poder pagar los gastos que tiene como docente. O sea, no es solamente para poder tener un nivel de vida más o menos, sino que tiene que pagar, por ejemplo, datos para conectarse y comunicarse con los estudiantes y ese costo lo tiene que sacar de los otros trabajos que tiene. Entonces, esta es una realidad que es importante y que se tiene que considerar porque en términos reales, el Estado, sobre todo en las escuelas oficiales, que es la mayoría de las escuelas, debería asumir ese costo. Y eso es importantísimo, porque así como lo debería asumir también para la familia. Es como cuando hablamos en el sistema trabajando con clases presenciales de la canasta educativa. O sea, la educación en las escuelas oficiales es gratuita y, entre otras cosas, es gratuita porque es obligatoria, me refiero a la educación básica. Y eso significa que no deberías pagar ni el costo de inscripción y las mensualidades, pero tampoco deberías pagar uniformes, útiles escolares, alimentación y transporte. Esos son elementos de la canasta educativa que se requieren que sean gratuitos para que el estudiante esté en igualdad de oportunidades. En este caso no se está apoyando al estudiante en lo que tiene que ver con las comunicaciones, que sería como la extensión de los recursos educativos, y al docente tampoco. Entonces estás trasladando hacia los docentes y las familias un costo que debería ser gratuito porque tú decidiste que fuera educación presencial a distancia con conexión a internet. Entonces eso es importantísimo que se plantee no solamente para los docentes sino para las familias. Olga Ramos, la interrumpo porque tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad, pero no quisiera dejar por fuera del análisis y sus comentarios el tema de las medidas de bioseguridad. Lo que hemos visto en otros países nos habla de la necesidad, por ejemplo, de establecer efectivamente de pronto esquemas semipresenciales o incluso de 2 turnos para reducir el número
de niños en los planteles, el uso obligatorio de tapabocas, agua, servicios básicos. Yo le pediría un comentario, pero al regreso de la pausa no se retire. Ya venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando de regreso a clases en nuestro país en medio de la pandemia de coronavirus. Nos acompaña Olga Ramos, profesora de la Asamblea de Educación. Nos quedan unos minutos, pero yo les hago una inquietud sobre esta decisión que anunciaba Nicolás Maduro sobre las normas de bioseguridad, al menos las mínimas que hemos visto en otros países, tomando como referencia otras naciones que ya han dado el paso. Y comentábamos con nuestra invitada el tema de un esquema semipresencial, 2 turnos al menos para reducir el número de niños en los planteles, el uso obligatorio de tapabocas, el agua, los servicios. Le pediría un comentario en el caso concreto de Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Mira, lo primero es que, como decía antes, hay que resolver muchas cosas de infraestructura en las escuelas y de servicios para garantizar que se pueda ir. Lo segundo es que hay un costo asociado a el programa de bioseguridad que tiene que ver con que las escuelas cuenten con los insumos. O sea, tú no le puedes pedir a las familias que hagan donaciones para que la escuela pueda tener los recursos para hacer bioseguridad. Y hay una serie de condiciones en las escuelas que van a variar escuela por escuela, como dije antes, que hay que revisarlas. No se trata de decir, bueno, ahora todas 2 turnos, sino en esta escuela, donde el aula es muy pequeña, tú no puedes tener los 25 o 30 niños que tenías en 2 turnos, tienes que dividirlos en 3. Entonces, si los tienes que dividir en 3, ¿cómo lo vas a hacer y cómo sería el horario en ese caso? Pero además, hay ventilación en el aula, porque hay gente que dice, bueno, no, vamos a dividir el grupo, pero la pregunta es, ¿hay ventilación en el aula? Porque si no hay ventilación, tienes que poner ventiladores, porque parte de la idea no es solamente que estén separados, sino que el aire circule, que haya buena ventilación. Son una serie de condiciones asociadas que requieren, entre otras cosas, inversión. Y entonces tú tienes que saber con anticipación en qué escuelas es factible aumentar la calidad de la circulación del aire y en qué escuelas no lo es, y entonces allí el grupo tiene que ser mucho menor y tiene que tener una distancia mucho mayor, porque tú tienes que tomar en consideración todos los elementos. No es solamente que haya gel en la puerta, o sea, hay una serie de elementos que considerar. Entonces, para eso requiere inversión. Es lo mismo que comentaba antes sobre el tema de las vacunas. En muchos países iniciaron sin las vacunas y entonces hay unos protocolos que deberías poder seguir. Pero si tú vas a tener vacunas en los países y ya comenzaron a ver que eso pudiera mejorar el rendimiento de este sistema mixto, pues entonces tú tendrías que incluir a los maestros, especialmente porque la mayoría de los maestros en ejercicio están en situación vulnerable por la edad. O sea, creo que es importante que la gente recuerde que nuestros maestros, los que han quedado en ejercicio, tienen en muchos casos
una edad bastante avanzada que los convierte en población vulnerable. Pero si tú los quieres en el aula, tienes por lo menos que protegerlos. Y en términos de las vacunas, tú tienes que además tener una cantidad razonable. Con 100.000 vacunas no puedes trabajar con mucha gente tampoco. O sea, es importante eso para la cantidad de personas que deberían. Si vas a trabajar con el personal sanitario, pues se te van las vacunas. No te da chance para otras cosas. Entonces creo que es importante que cuando se hable de tomar una decisión de esa naturaleza, tienes que hacerlo con la planificación y la evaluación previa rigurosamente seria, porque hasta ahora una de las cosas que ha pasado es que Nicolás Maduro ha anunciado el regreso a las escuelas varias veces. Lo dijo cuando terminó el año escolar pasado, es decir, que íbamos supuestamente a regresar en septiembre con actividades presenciales. Después lo dijo que íbamos a hacerlo en enero. En enero pasó una cosa realmente catastrófica, que la gente no se enteró mucho por la falta de medios de comunicación abiertos, que es que en las escuelas se le dijo a los docentes los primeros días de enero que tenían que funcionar con una planificación para que las evaluaciones fueran presenciales, porque se iban a hacer evaluaciones presenciales. Y el día del inicio de clases se echaron para atrás. Le dijeron, no, mira, eso mejor lo vamos a estudiar. Y después de eso, Nicolás Maduro ha anunciado 2 veces que se va a regresar a las clases, a las escuelas para tener clases de forma parcial. Entonces, eso, obviamente, para mí, pone en evidencia la falta de seriedad y la falta de planificación. Olga Ramos, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Forma parte de la Asamblea de Educación, expresando opiniones acerca de este tema que preocupa y mucho a los venezolanos, el regreso a clases presenciales en medio de la pandemia de coronavirus. Nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía,